Ok, me gustaría que me acompañe Lucas capítulo 24, por favor, versículos del 1 al 12. Vamos a estar leyendo un poco de los acontecimientos que se dieron en torno a la resurrección de Cristo el día de hoy. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en otra versión, no hay ningún problema. Léalo. Dice Lucas 24, el 1 al 12. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas, recordando lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Un domingo como hoy, primer día de la semana para los judíos en el calendario de ellos, dice que estas mujeres fueron a buscar a la tumba a Jesús y se encontraron con que no estaba. Se encontraron con una piedra removida y se encontraron con que la tumba estaba vacía. Pero en medio de eso, aún llenas de tristeza, de dolor, de desesperanza por la pérdida de quienes ellas y los discípulos también habían compartido ya por largo tiempo, lo primero que pensaron y lo primero que dijeron fue quién se lo llevó. Alguien tuvo que haberse llevado el cuerpo de Jesús. El dolor los había consumado tanto, los había de alguna manera desviado sus pensamientos de las enseñanzas de Jesús y solamente estaban pensando en dónde estaba el cuerpo, si Él está muerto. No se habían acordado de las promesas del Señor o tal vez no las habían entendido de esa manera. Sin embargo, las palabras de los ángeles fueron contundentes, exhortativas y siguen retumbando en nuestros corazones hasta el día de hoy. ¿Qué dijeron estos hombres? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Esas palabras no solamente fueron impactantes para las mujeres que llegaron a la tumba y encontraron que estaba vacía, sino que también es o son palabras que de alguna manera retumban en nuestros corazones, porque el día de hoy encontramos que hay muchos que adoran al Jesús que fue crucificado, pero que no creen que resucitó. ¿Y por qué digo esto? Aunque muchos podemos llamarnos cristianos y venimos a a los cultos o a las celebraciones de Semana Santa, que no solamente hablan de la muerte de Cristo, sino también de su resurrección, la verdad es que la mayoría, lastimosamente, de quienes se llaman a sí mismos cristianos, viven todo el año solamente meditando y pensando y doblegando su corazón un poco, cuando Jesús, recordando el nacimiento de Jesús y recordando su muerte. Por eso en Navidad y Semana Santa tal vez son las fechas en las cuales las personas más van a la iglesia, más asisten y de alguna manera más sus corazones se sienten agobiados o se sienten tristes u otros un poco alegres, pero hay sensaciones y emociones con respecto a Cristo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las personas en su mayoría y algunos llamándose cristianos solamente reconocen el nacimiento y la muerte de Cristo? Bueno, esto se debe a que durante todo el año estamos mirando a un Cristo y muchos adorando a una imagen de Cristo en una cruz, sin entender que Cristo murió, pero también resucitó.
sin creer verdaderamente que Él está vivo. Y por eso solamente tenemos en mente y en el corazón también a un Cristo colgado en un madero. Y en Navidad, pues, lo vemos allí en un pesebre. Entonces, solamente esas dos imágenes, por lo regular, tenemos en la mente y por eso en esas dos fechas nos volcamos a buscar más de Dios. Pero la verdad es que Él está vivo. Y si Él está vivo, entonces podemos y debemos tener una relación con Él porque Él está vivo. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Cómo la resurrección de Cristo nos lleva a nosotros hoy llevar una vida diferente de la que comúnmente llevan algunos, aunque se llamaran cristianos, aunque ellos mismos pensaran que creen en todas las enseñanzas de Jesucristo, algunos viven perdidos totalmente de lo que Jesucristo enseñó. Vamos a aprender cómo el Espíritu Santo, a través de sus disciplinas espirituales, nos ayudan a poder palpar la presencia del Cristo vivo. Y ese es el gran privilegio que tenemos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Hoy, al igual que los discípulos, podemos escuchar y leer y aprender de Jesús. No solamente fue un privilegio que tuvieron los discípulos, sí, tal vez ellos lo tuvieron cara a cara, frente a frente, caminaron con Él, pero hoy nosotros también podemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos permite tener su palabra, sus enseñanzas y su vida en las Escrituras, en la Biblia. Y hoy nosotros a través de eso también podemos ser corregidos, disciplinados, entrenados para la misma misión que fueron encomendados los discípulos. Si entendemos que Cristo resucitó, entonces entendemos que Él está vivo y Él nos puede enseñar hoy y nos puede discipular hoy también, así como lo hizo con sus discípulos. Él nos puede entrenar, corregir, disciplinar y transformar, sanar, como lo hizo con otros. Podemos y debemos tener un discipulado con Jesús a diario, pero lamentablemente muchos, no creyendo en su resurrección, viven una vida sin propósito, alejados de la verdad, que es que Jesús vive. Y se quedan en la religiosidad de un Jesús que nació y murió, pero no en un Jesús que resucitó. Algunos en una filosofía o una religión hueca y vacía, como lo comentaba el día viernes en el tiempo de enseñanza, añadiéndose a sí mismo más méritos para poder ser aceptados delante de Dios y quitando o no estimando o no entendiendo la obra de Cristo que fue suficiente en la cruz para limpiar nuestros pecados. Y allí vamos, escuchando filosofías y doctrinas de hombres que de alguna manera quieren que nosotros hagamos más cosas para poder ser aceptados delante del Señor, delante de Dios, cuando Cristo lo hizo todo en la cruz. Su sacrificio fue suficiente para que nosotros podamos tener paz para con Dios. Y asimismo, hay de aquellos que no creyendo en la resurrección de Cristo o no estimando la resurrección de Cristo como algo que fue verdadero y eficaz, viven sin esperanza. Tal vez otros, y tal vez están dentro de las iglesias cristianas, que sí creen en la resurrección de Cristo y tal vez diga, yo soy uno de esos. Usted diga, yo soy de los que sí creo, hermano. Eso, yo no soy de los que no creo, yo soy de los que sí creo en la resurrección. Yo sí creo que resucitó. Pero la pregunta es si podemos decir como Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 20 al 24. Él dijo, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo vivo o muera. Pues para mí vivir significa, perdón, versículo 21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo. Las palabras del apóstol Pablo nos demuestran que él no tenía temor a la muerte, que él más bien tenía claro lo que iba a suceder después de la muerte, que él iba a estar con Cristo,
con su Cristo, con el cual él había tenido un encuentro y con el cual él tenía una relación. Y él decía, yo preferiría estar con mi Cristo. Pero a causa de la labor misionera, pues me voy a quedar un tiempo más, porque hay mucho que hacer en la labor misionera acá. Pero nosotros podemos decir lo mismo, o cuando pensamos de la muerte nos llenamos de temor. Nos llenamos de mucho temor. No sé cuántos de ustedes han pasado por alguna situación en la cual han estado cerca de la muerte. Tal vez alguna enfermedad, tal vez algún accidente. No sé cuántos de ustedes han estado así, como dicen por ahí, me salvé, pero de milagro. Y en medio de esa situación, uno cuando vive eso y palpa de cerca la muerte, uno reflexiona y dice, wow, no estoy preparado, dicen algunos. Otros dicen, no quiero morirme, no quiero morirme. No quiero morirme tan joven, los que de alguna manera pasan esas situaciones a temprana edad. Y otros dicen, es que tengo mucho temor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede aquello? Porque aunque creemos en la muerte de Cristo y creemos en la resurrección de Cristo, no hemos creído en todo el evangelio completo y todas sus promesas. ¿Qué dice Cristo? Antes lo leía el pastor Luis en otro lenguaje, en Juan 11, 25 al 26. Él es la resurrección y la vida. Los profetas y Jesús habían anunciado que no solamente Él resucitaría, sino que aquellos que habríamos de creer en Cristo Jesús tendríamos una vida eterna, y esa vida eterna habría de ser porque luego de la muerte vendría una resurrección, así como la que Cristo vivió, pasó, experimentó. Con el mismo poder que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos un día. Esto usted lo va a encontrar a lo largo de todas las escrituras, es una promesa tangible, pero no creemos en aquello. Pero esto no solamente nos pasa hoy en día, hermanos, eso también le pasó sobre todo a los griegos. Si usted va a leer las cartas que escribe Pablo, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 15, acompáñame, se va a encontrar también que habían algunos que no creían en la resurrección, porque les parecía una locura. 1 Corintios 15, vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo. Vamos a leer primero versículo 3 hasta el 8. Dice 1 Corintios 15, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondían, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. Esto fue un hecho que ocurrió, que no se puede negar porque fue evidenciado por los discípulos, fue evidenciado por muchas personas que vieron al Cristo resucitado, dice Pablo. ¿Y por qué Pablo se toma el tiempo en estos primeros versículos del capítulo 15 diciéndole a los corintios esto? Vamos más adelante, versículo 12. Pero díganme lo siguiente, les dice, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe que de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Por esta resurrección
Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Por qué les dice Pablo, ustedes pueden creer que Cristo resucitó, pero no creen en la promesa de que todos resucitaremos? ¿Cómo es eso posible? Si ustedes creen que no hay resurrección para nosotros, entonces significa que Cristo no resucitó. Y aún aunque creyeran, les dice que Cristo murió por sus pecados. Los que mueren poniendo su fe en ese Cristo que murió en la cruz, murieron sin esperanza alguna. Y la fe de ustedes es inútil y todo lo que predicamos no sirve para nada. Es por gusto que estamos aquí. Es por gusto todo lo que vivimos, todo lo que enseñamos, es por gusto el cristianismo. No tiene sentido. Es muy interesante la argumentación de Pablo porque algunos solo se quedan con una parte del evangelio. Algunos solo se quedan con el niño Jesús que nació en el pesebre. Otros avanzan más allá y dicen, él fue un gran maestro. Otros van más allá y dicen, fue un hombre lleno de poder que hizo muchos milagros y a mí Jesús me hizo un milagro. Otros van más allá y dicen, sí es verdad, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Es verdad. Pero eso no es el evangelio completo, aún hay más. ¿Qué es lo que hay? Que Cristo resucitó y que habiendo resucitado fue el primero de muchos. ¿Y cuáles son esos muchos? Somos todos aquellos que hoy ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y no solamente creemos que nació, que vivió, que murió, sino que también resucitó y que nos ha prometido que así nosotros también resucitaremos un día. Y entonces esa esperanza que nosotros tenemos es la que nos ayuda a poder vivir una vida que agrada al Señor. Luego seguíamos leyendo un poco, versículo 30, dice, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida entonces? ¿Por qué hemos de poner nuestra vida en peligro? Dice Pablo. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ya, pues tirémonos al relajo, dice Pablo, si es que en realidad no hay resurrección. ¿De qué me sirve entonces enfrentarme a la muerte cada día? ¿Por qué en la iglesia primitiva habían mártires, personas dispuestas a dar su vida por la causa de Cristo? Porque creían que Cristo había muerto en la cruz por nuestros pecados, pero que había resucitado. Y que con ese mismo poder que Cristo había resucitado, todos tenemos esperanza de resurrección para tener una vida eterna con nuestro Dios. Entonces, para ellos, el morir realmente era ganancia, como lo era para Pablo. Y ya no temían más a la muerte. Dice, pero yo tampoco tengo miedo a la muerte. Sí, me he enfermado alguna vez, he tenido un accidente y la verdad es que he hecho, ya que sea lo que Dios quiere. Hermano, seamos sinceros, nos da miedo salir a la calle. Leía las noticias en la mañana, más de 200 muertos este fin de semana en todo el Ecuador. Tenemos mucho temor muchas veces de lo que nos va a pasar afuera porque hay gente inocente muriendo. No es solamente gente que está en malos pasos, que la están matando. No, hay mucha gente inocente muriendo en las calles hoy en Ecuador. Muchos emprendedores con vacunas, extorsiones, que no quieren pagar, ¡bum!, te moriste. Sí hay mucho temor. No nos hagamos los valientes. La verdad es que hay temor. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese temor? ¿Cómo podemos sobreponernos a ese miedo, a ese temor? ¿Cómo podremos salir a anunciar la verdad? ¿Cómo podremos salir a trabajar? ¿Cómo podremos salir y venir a la iglesia, a seguirnos congregando? ¿Cómo podremos hacerlo? Solamente cuando pongamos nuestra mirada en el Cristo resucitado, no en el Cristo que está muerto allí en una cruz, sino en el Cristo resucitado. Porque veremos que es evidente ante nosotros el poder de Dios para darnos vida. ¿Qué pensaban y por qué pensaban estos griegos que era absurdo la resurrección? ¿Por qué escribe todo esto Pablo? Bueno, lo que pasa es que unos 350, 400 años antes de Cristo,
Un hombre llamado Platón había enseñado y había establecido una filosofía que muchos de los griegos tenían en la época de Pablo y que hoy en día todavía creen, donde el cuerpo era malo y que la muerte era el único camino medio para liberar el alma de ese cuerpo malo. Entonces ellos se ponían a pensar cómo un Dios bueno podría hacer que esa alma que ya había salido de ese cuerpo malo vuelva a tener un cuerpo si el cuerpo era malo. Entonces no les cabía en su mente la resurrección, les parecía absurdo, les parecía tonto. Dice, ¿y dónde sacaste eso? Si usted va a Hechos 17 y mira cuando Pablo en Atenas comienza a hablar con los atenienses, con griegos, y él se pone allí a enseñarles acerca del Señor, se va a encontrar, versículo 30 de Hechos 17, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ese es el mensaje de Pablo para los atenienses. Y dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. ¿Por qué se reían con desprecio de Pablo cuando hablaba de la resurrección? Porque para ellos la muerte era la salida al alma que estaba encarcelada en un cuerpo perverso y malo. Y se quedaban allí, no querían explorar más. Y algunos dicen que no creyeron, más otros creyendo, sí, comenzaron a indagar más y se preocuparon por entender mejor este tema de la resurrección. Por eso para los griegos les era difícil creer en la resurrección de los muertos. Y creo que para esta generación también les es muy difícil. Aunque no tengamos tal vez la misma filosofía o pensamiento acerca de lo que es el cuerpo, para esta generación les es muy difícil creer. ¿Saben por qué? Porque estamos en una generación materialista y superficial. Estamos en una generación que para muchos el éxito y el todo de la vida es tener más posesiones y tener más poder por medio del dinero. En esa sociedad vivimos hoy. En una sociedad donde piensa que el dinero lo puede comprar todo. Y esa es el todo de su vida. Y así vivimos. Haciendo cosas, trabajando, esforzándonos. ¿Pero por qué? Por dinero, por poder, por posesiones. Entonces, cuando tú le hablas a una persona que está muy concentrada en obtener un éxito según este mundo lo ha enseñado y le dices que en realidad el morir es ganancia, es chocante, es chocante. Y le hablas de que Cristo ha muerto por tus pecados, ¿qué pecados te dice? Si lo único que hago es trabajar y esforzarme y ser mejor cada día, ¿qué pecados? Y si luego le dices que por la causa de Cristo tenemos que entregar nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos y aún incluso nuestros recursos, dice ya calla, tonto. Ahí te lavan el cerebro y lo único que quieren es tu plata. ¿Por qué la gente piensa así? Porque esta generación es superficial y materialista, solo está pensando en el dinero. Su Dios es el dinero. Y entonces, si vas más allá y le explicas acerca de que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. ¿Resucitó para qué? Para que nosotros podamos tener una vida eterna. ¿Vida eterna dónde? En una nueva tierra, en una nueva Jerusalén. ¿Cómo? Si hay una sola vida y es la que se vive aquí, y ahí hay muchas canciones. Gástate la plata, chúpatela, gózatela y todo lo que usted puede encontrar. En nuestra cultura, no estoy hablando de otras culturas, en nuestra cultura. Y cuando usted se le acerca a alguien y le dice, ¿por qué vives así? Es que vida hay una sola y hay que vivirla bien, te dice. Les es mucho canta el Evangelio, porque su Dios es el dinero y las pasiones desenfrenadas de su corazón y piensa que como hay una sola vida, el gozo en las bebidas alcohólicas, en el desenfreno sexual, en todo tipo de pecado,
es lo único que puede traerle satisfacción. En medio de esa generación vivimos. Usted diga, sí, pero yo no soy así. Sí, pero tal vez en su familia hay quienes piensen así. Tal vez hay entre sus vecinos quienes piensen así. Tal vez hay entre sus compañeros de trabajo, compañeros de universidad, quienes piensen así. Y el problema es que usted dice, no, a mí no me va a contaminar. No, el problema no es que no lo contaminen usted. El problema es que Dios nos ha mandado a nosotros contaminarlos a ellos con el Evangelio. Pero cuando les hablamos del Evangelio, les hablamos solo una parte. Y le decimos es que Dios es bueno y Él quiere que tú te cures de esa enfermedad y Él quiere darte una mejor vida y nos quedamos hasta allí. No confrontamos su corazón como Pablo lo hacía. Él ha mandado en todos lados que se arrepientan, le dijo a los atenienses, de sus pecados. Y que Cristo cuando murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados y su obra fue suficiente. Ya no hay que hacer más, solo hay que creer. ¿Cómo no hay que hacer más? A mí alguna vez alguien me dijo, Dios te va a proveer de todo si tú obedeces el llamado al Señor. Y le dije, no, si a mí en mi casa me enseñaron desde chiquito a mi papá que si yo iba a tener algo, iba a ser porque tenía que esforzarme. ¿Cómo es eso que Dios me va a proveer más? No, 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 no. Yo tengo que esforzarme y si yo me esfuerzo y trabajo mucho, entonces allí soy merecedor de algo. Para mí fue muy chocante cuando me dijeron, no, Dios en su gracia te va a proveer de muchas cosas de las que a veces ni tú sabes que necesitas, Él te las va a proveer si tú eres obediente. Decía, no, y hasta el día de hoy me cuesta muchas veces cuando el Señor de su gracia me da algo, porque desde chiquito me dijeron, es que solo te mereces lo que tú has trabajado, punto, no hay más. Y viene Dios con su gracia y muchas veces, no muchas veces, siempre nos da más de lo que merecemos. ¿Sí o no? Y a veces nos es chocante. Y a veces no nos sentimos merecedores de eso y nos sentimos mal. Y cuando viene alguien y nos quiere dar algo, decimos, no, no, no te preocupes, no. Pero toma, no, no, no te preocupes, no. Y hay gente que dice, ve, qué humilde, no, no, no le gusta andar tomando cosas. Sí, eso no, hermano, eso no es humildad, eso es orgullo de nuestros corazones, que nos piensan que solamente podemos tener algo cuando lo merecemos fruto de nuestros propios esfuerzos. ¿Y cómo hacemos entonces con la salvación que no merecemos? ¿Cómo hacemos nosotros con la gracia del Señor que nos salva, donde no hay cómo encontrar méritos en nosotros para obtenerla? La salvación del Señor se recibe por gracia. Cuando nosotros aprendemos a rendir ese orgullo que tenemos en nuestro corazón delante del Señor y decirle, Señor, yo no merezco nada. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Enséñame a vivir, porque la verdad es que este mundo me ha enseñado a vivir de una manera equivocada. O sea, no solamente hay que arrepentirnos de nuestros pecados, sino también es necesario tener una renovación total de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque el Evangelio es tan contrario a lo que se piensa en esta época. Es tan contrario y es totalmente diferente a lo que muchos hemos escuchado desde muy pequeños. Y aún cuando ya hemos decidido poner nuestra fe en Cristo Jesús, podemos permanecer con ciertas cosas. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, a cristianos, a gente que había puesto su fe en Cristo Jesús y que había creído en la resurrección de Cristo, pero no creía que ellos fueran a resucitar también. Y por eso les advierte en este capítulo acerca de la resurrección. A muchos hoy les parece que es un absurdo la resurrección porque sus vidas giran en torno solo a lo que ven. Y nos hace falta mucha fe. Nos hace falta realmente confiar en el Señor y confiar en su palabra. Pero, ¿qué hizo Cristo Jesús? La resurrección de Cristo fue un acontecimiento que se suma a sus enseñanzas y nos cierra la boca a todos, no solamente a los discípulos incrédulos que pensaban que se habían llevado el cuerpo, alguien se había llevado el cuerpo, o tal vez estas mujeres mentirosas que se inventaron ahí que se le aparecieron dos hombres y que está vivo, ¿qué es? Sino también para los griegos que tenían esta filosofía, o para los judíos que de plano
creían que matándolo se acababa todo este enrollo con esta secta de los cristianos y ahí quedaban. La resurrección de Cristo les tapó la boca a ellos y también nos las tapa a nosotros. Hoy, si es que nosotros dudamos, si es que nosotros pensamos que no fue o no es posible la resurrección de Él o la resurrección de nosotros, nos cierra la boca, nos quita cualquier argumento contrario. Hermanos, lo que el cristianismo enseña y ofrece al mundo es muy diferente a lo que cualquier otra religión puede enseñar. Lo que enseña Cristo es diferente porque no te promete una mejor vida terrenal y consejos para ser mejor y sacar tu mejor versión de ti. Eso no es lo que promete el cristianismo y no es lo que enseña las escrituras. Lo que enseña Cristo y todas las escrituras es que por ser pecadores necesitamos un milagro de parte del mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo con poder, y con ese poder entonces puede transformar nuestros corazones, puede regenerar nuestras vidas, puede hacernos criaturas nuevas para que podamos vivir la voluntad de Dios y podamos agradarle y adorarle y poder levantar nuestras manos y poder darle toda la honra y la gloria al único que es digno. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo, ese poder de resurrección que hizo que Cristo se levante y salga de esa tumba, es el mismo poder que puede actuar en nosotros y darnos una vida nueva. Entonces, ¿cómo decimos es que yo soy así y no puedo cambiar? ¿Por qué decimos es que la verdad es que no tengo esperanza? La verdad es que yo creo que la verdad es que conmigo no he podido yo, nadie ha podido, ni mis papás, ni mis profesores, nadie pudo nunca conmigo. Ya lo que estoy esperando es la muerte. ¿Cómo podemos vivir esa desesperanza cuando el poder del Espíritu Santo no solamente que puede, sino que ha prometido a aquellos que le buscan con sinceridad de corazón transformarnos? Así que usted nunca diga algo que alguna vez yo dije de un familiar: este hombre nunca va a acercarse al Señor. Este hombre está tan perdido que realmente ya no voy a gastar más palabras. Y cuando pensé y tomé la decisión de no predicarle más, era un familiar mío, y tomé la decisión literal, tomé la decisión de no predicarle más. A los 2 meses se bautizó. Se acercó al Señor y comenzó a buscar del Señor. Y yo me quedé sorprendido porque dije, entonces el problema era yo. ¿O qué pasó? Y después reflexionando dije, no, lo que pasa es que esto no se trata de mí, de mis palabras y de mi persuasión y de mis enseñanzas. Se trata del poder del Espíritu Santo y de que eso da fruto en el tiempo de Dios. Y de que Dios, para enseñarme que yo no puedo poner un prejuicio o de alguna manera declarar a alguien sin esperanza y sin que algún momento vaya a buscar del Señor. Él me enseñó que eso no se trata de lo que yo pueda pensar o decir o declarar con mis labios. Se trata de Él y del hombre pecador, el cual tiene que arrepentirse y buscarle, y si le busca lo encuentra. Y el Espíritu Santo obra, por más que nosotros digamos ese hombre ya no tiene esperanza. Esto es lo que han creído los cristianos desde el comienzo de la iglesia. Por eso no temían dar su vida, por la causa del Señor. Porque realmente creían en la resurrección de Cristo como una muestra de lo que pasaría en cada uno de los cristianos cuando Él venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18, dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Eso dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, otro grupo, otra iglesia griega, y les anima a que
puedan pensar en la resurrección como algo que es certero y verdadero y que trae esperanza a nuestros corazones. Esa es la verdad que vivimos y enseñamos los cristianos. Que Cristo nos salvó por medio de su muerte, pero que también nos dio vida eterna y estamos seguros porque Él resucitó. Y esta esperanza es la que nos permite vivir arraigados a Cristo y a su voluntad en nosotros y no en la que este mundo nos propone vivir. El poder de su resurrección el día de hoy sigue haciendo efecto en nosotros cada vez que tenemos al Espíritu Santo que obra en nosotros, nos transforma y nos da esperanza de que un día Él viene y que aunque estemos muertos, resucitaremos. Ese es el poder que obra en nosotros hoy para poder hacer su voluntad. Ante la duda, porque aún a pesar de haber dicho todo esto y haber leído todo esto, aún hay quienes todavía pueden dudar, los discípulos dudaban de la palabra de los otros discípulos o de las mujeres, necesitaron un encuentro con el Cristo resucitado. Y es lo que necesitamos todos. Ante la duda necesitamos tener un encuentro con el Cristo resucitado. Ojo, no estoy diciendo solamente basta con venir a la iglesia, abrir la Biblia. Hay que tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que dije en un principio. Si los discípulos pudieron tener una relación y un discipulado con Cristo, nosotros hoy también podemos tener esa relación si creemos en un Cristo vivo. Esto es necesario, esto es importante. De esto se trata la vida cristiana. No de hacer solo una oración de fe, sino de vivir una vida de fe constante, una relación con Cristo, el Cristo resucitado constante. ¿Y cómo usted ha de poder tener ese encuentro? Tal vez como Tomás, ha de querer, Señor, aparécete enfrente mío y yo creo, entonces déjame meter mis dedos en tu llaga. Tal vez algunos, si tú me sanas, entonces creo. Si tú me das, entonces creo. Si tú me resuelves este problema, si tú me resuelves esta crisis, entonces creo. Algunos pidiendo señales pudiesen acercarse al Señor. Lo cierto es que las Escrituras dicen que antes de pedir cualquier cosa, tenemos que venir con un corazón humillado delante del Señor, reconociendo el grave problema y enfermedad que tenemos, que se llama pecado. Eso es lo primero que hay que hacer, venir delante del Señor no con arrogancia, sino con humildad, reconociendo que le necesitamos. Podemos y debemos tener un encuentro con Él diariamente en oración, guiada por el Espíritu Santo, quien nos dará sabiduría con las Escrituras para poder tomar decisiones correctas y que nos dará la fortaleza y la paz cuando haya crisis en nuestras vidas y quien nos dará el ánimo y el gozo cuando nuestros corazones se llenen de tristeza. Y entonces sabremos que esa convicción no es solamente una simple emoción que se da en un culto o que se da porque escuchamos una canción o que se da por un buen sermón, sino que será una convicción que nos lleve a realmente creer en el Cristo vivo, que Él es real y Él puede salvarnos y un día vendrá por nosotros. Esa relación diaria necesitamos y personal. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una relación íntima y personal con el Cristo resucitado? ¿De qué manera, en qué intensidad usted está siendo discipulado por Cristo? A veces le dejamos esa tarea solo a los pastores o a los mentores en las iglesias, como que si el pastor o el mentor fue el que fue a la cruz a morir por su pecado. Es Cristo el que quiere enseñarnos y es el Cristo el que nos salvó. Es Cristo el que quiere que tengamos una relación con Él. Sí, los pastores, los mentores, los maestros, los líderes en la iglesia, estamos para contribuir en su discipulado con Cristo, en el discipulado que usted debe tener con Cristo, en su relación que usted debe procurar buscar tener con Dios diariamente. Es una responsabilidad personal. Es una responsabilidad de cada uno, hermanos. No culpe a la iglesia, al pastor, al papá que nunca le enseñó, a la mamá que nunca estuvo allí, porque siempre estamos buscando argumentos, cuando en realidad lo que pasa es que tenemos mucho orgullo en nuestro corazón y no queremos acercarnos al Señor, porque sabemos que estamos equivocados, que estamos llevando una vida alejada del Señor.
Y le estoy diciendo esto no para culparlo a usted, sino para que usted sepa cómo a veces piensan los que están alrededor suyo. Y cuando usted le lleve la palabra del Señor, usted sepa qué decirle y cómo decirle. Y sepa predicar el evangelio completo, completo, completo. No solo una parte. O usted no vaya con promesas falsas a decirle, no, ya todo va a estar bien, Dios te va a sanar. Búscale. Chao, ahí nos vemos. Voy a orar por ti. Hermanos, la gente necesita tener un encuentro con Jesús y nosotros podemos dar testimonio, si es que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús resucitado, de lo que Él ha hecho en nosotros, y entonces las personas también pueden ser guiadas a aquello. Pero si vamos a anunciarles la verdad del Señor, la verdad completa, el Evangelio completo. Para concluir, hoy quiero animarles a que veamos la evidencia y además de creer, vivamos la verdad de la resurrección de Cristo. Vivamos la verdad de la resurrección de Cristo. No solamente pongamos la esperanza y la fe, sino que vivamos la verdad de la resurrección de Cristo. El Cristo resucitado no solamente se lo recuerda con una imagen de una tumba vacía, porque así también hay muchos que creen en Cristo solamente recordando la imagen de una cruz o de una cruz con un Cristo ahí muerto. No. La resurrección de Cristo, esa verdad, esa doctrina, esa enseñanza se la vive para que con la misma fe que hoy le permitió a usted levantarse, como dicen en mi tierra, guapiarse, y venir hasta este lugar con esa misma fe, usted pueda salir de este lugar, salir de la iglesia, salir de estas cuatro paredes e ir y anunciar que Cristo vive. Eso es vivir la resurrección de Cristo. Con esa misma fe, esperanza y motivación con la cual usted vino hoy, podamos todos salir de acá a anunciar el Evangelio y la resurrección de Cristo. Viviendo una relación con el Cristo resucitado a diario, en la cual podamos ser discípulos, donde podamos madurar y ser semejantes a Él. Que esa verdad de resurrección nos lleve a orar, a leer la Biblia intensamente, diariamente, a una adoración genuina en espíritu y en verdad. Que nos lleve a dar nuestra vida por la causa de Cristo, que no solamente es tener más gente aquí en la iglesia, sino poder velar por el huérfano, por la viuda, por el necesitado, estar con aquellos que no tienen esperanza, poder estar cerca de aquellos que necesitan del Señor, que nos lleva a invertir nuestra vida para servir a nuestra familia y a otros que nos necesitan, quienes están cerca. Que la resurrección de Cristo provoque en nosotros el amar a Dios sin medida y que ese amor se impregne en nuestros corazones para amar a nuestro prójimo también. Y termino con los últimos versículos de 1 Corintios 15, el versículo 51 en adelante, dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, dice Pablo a los Corintios. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Vivir para Cristo vale la pena, lo vale todo, hermanos. Dar de nuestros talentos, de nuestros recursos, de nuestra vida, darlo todo por su causa, por Él, tendrá su recompensa en la eternidad. Hermanos, oremos al Señor y pidamos que podamos vivir la verdad de la resurrección, no solamente creerla, sino vivirla.
con esperanza, con gozo, con regocijo, entendiendo lo que significa, entendiendo el llamado que nos hace Dios a nuestras vidas. Y no solamente volviéndonos hombres y mujeres religiosas, que solo buscan a Dios en una fecha importante, decimos, cuando en realidad a Dios se le busca cada día en nuestras vidas. Amén.